Desde que puso a Adán en el huerto del Edén, Dios le dijo, tienes que hacer esto, esto y esto y esto para que te vaya bien, y si haces esto otro, pues la situación no va a ser tan buena. Entonces, el hombre tiene un libre albedrío y está puesto para obedecer al Señor, o él decide desobedecer. Y donde el ser humano decida situarse, así le tocará. La palabra buena o la palabra mala. Eso dice, no sé si es Ezequiel, pero hay una palabra buena y hay una palabra de juicio, de castigo, que al hombre no le gusta escuchar eso. Pero son las reglas establecidas desde antes de que nosotros pudiéramos dar el primer llanto acá en la tierra. Cuando usted nació, lloró. Y si no llora, lo hacen llorar los doctores. Ay. La cosa es que tiene que llorar, porque el llanto es señal de vida, pero es señal de sufrimiento. Ese llanto no solamente está indicando que usted está vivo, sino que usted está vivo para enfrentarse a todas las circunstancias adversas, difíciles, que vienen a la vida de cada persona. Así es de que en esta noche vamos a continuar hablando un poquitito sobre el propósito. En esta noche vamos a hablar sobre el propósito que Dios tiene para con la simiente de Abraham. Dios tiene un propósito que Abraham necesita entenderlo. Y hay dos cosas, quizá es lo que nos dará tiempo en esta noche, que yo quiero resaltar. Y yo quiero que usted, a través del mensaje, tome lo que es suyo. Y que usted diga, esto es algo que me bendice a mí y quiero ponerlo en práctica. Entonces, Dios tiene un propósito y Dios se paseó por Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, viendo a toda la población. Y dentro de todo, eso era lo más grande que había como cultura, como ciudad, como población. Ur de los Caldeos quedaba en Mesopotamia, y Dios, buscando con lupa ahí en toda la población, encuentra a Abraham. Había más familia, estaba el padre de Abraham, estaban el hermano de Abraham, pero Dios posó sus ojos sobre Abraham. Y no solamente sobre él. Dios dice, mis ojos los he puesto sobre ti y quiero que tú entiendas mi propósito, pero mi vista se extiende aún más allá. Es sobre tu simiente, sobre tus hijos. Y claro, en esto tenemos que decirlo como lo dice la Escritura, específicamente sobre Isaac. Así es de que en esta noche vamos a ver un poquitito, y quiero resaltar, les dije quizá dos cosas importantes, y que nosotros nos examinemos y que pensemos si hemos tratado de caminar de esa manera, como caminó Abraham, como Abraham hizo las cosas cuando se trató de creerle, de obedecerle a Dios.
El capítulo 12 del libro de Génesis, vamos a ver acá un versículo. Hemos dicho que propósito es la determinación firme. ¿Se recuerdan? ¿De qué? A ver, ayúdenme con la segunda parte. De hacer algo. Y hermano Nachito dice acá específico. Y sí. Abraham necesitaba entender. La Biblia no nos dice mucho antes de el capítulo 12 de Génesis sobre la vida de Abraham. Quizá haya un poco de historia. Hay algunos historiadores que hablan cómo era la situación en Ur de los Caldeos y tratan de decir ciertas cosas sobre Abraham, pero nosotros nos vamos a se me fue la palabra, ceñir. Nosotros nos vamos a ceñir a lo que dice la Escritura. No porque queramos ser cerrados, a no querer ver historia y cuanta cosa pueda haber, pero si no es conforme a la Escritura, sencillamente pasará de largo. Entonces, ¿qué relación vivía o tenía Abraham con Dios antes de este llamado? Yo no lo sé. ¿Conocía ya Abraham a Dios? No sé. ¿Entendía algo? Posiblemente sí. Abraham era un hombre inteligente, era un hombre de ciencia en ese tiempo, en ese momento. La ciencia se manejaba mucho a través de los astros. Y él era un hombre que entendía mucho. Pero quizá nunca se imaginó que un día iba a tener un encuentro con Dios. Y ese encuentro no se iba a quedar solamente en eso, sino que Dios se iba a interesar por él. Le iba a hacer un llamado. Y Abraham necesitaba estar dispuesto a esto. Y eso a veces es difícil. Hoy en día también sucede igual. Porque Dios sigue llamando. Y a veces acceder al llamado de Dios es algo que nos mueve de nuestras metas, de nuestros propósitos, nuestros sueños. ¿Qué quería hacer Abraham en Ur de los Caldeos? Tampoco lo sé. Pero no había tenido hijos. Cuando hay hijos, ya la familia se fundamenta más. En una ciudad, en una nación, ya no es tan fácil moverse. Cuando uno está soltero, se mueve para donde quiere, ¿no? Que solo agarra su maletín, se va y qué pena. Duerme donde sea, pero ya con 4 como yo, llegué aquí y aunque tuvimos que comer polvo, no era fácil movernos. Pero Dios nos probó en esa época, o en esos años Dios nos probó, a ver si lo amábamos, a ver si realmente queríamos servirle o corríamos. Entonces no sé cuánto Abraham había entendido estando en Ur de los Caldeos, pero hubo un llamado de Dios. Y la Biblia dice algo en el capítulo 11, empero Jehová había, si usted lo lee, creo que así dice, ¿o no?
No, el verso 1 dice, empero Jehová había dicho a Abraham, vete. Ese empero Jehová había está en tiempo pasado. Eso quiere decir que quizá ya había tocado a las puertas de Abraham no sé cuántas veces y Abraham seguía en Ur de los Caldeos. Ahí estaba su papá, su mamá, sus hermanos, ahí estaban sus amigos, ahí estaban sus propiedades. Y quizá un hombre con un sueño de hacer algo por su esposa, por los hijos que iban a venir, etc. Pero Dios viene a cambiar todo esto. No sé qué visión tenía Abraham para él y su familia, pero Dios va a revelarle que él tiene un propósito para él. Verso 2 del capítulo 12, y haré de ti una nación, oiga, grande. ¿Cómo puede escuchar alguien algo así? No teniendo ni siquiera hijo o hijos. Pero Dios, que la Escritura dice que llama las cosas que no son como si son, Dios veía a Abraham siendo el patriarca de una familia, de un pueblo, de una nación, de un reino. Dios veía a Abraham engendrando hijos a través de la fe, porque nosotros somos hijos de Abraham. Dios le dice, haré de ti una nación grande. Y luego le dice, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué le dice? Abraham, yo no sé cuántas veces se había él frustrado porque su esposa no quedaba embarazada. Usted sabe que cada mes podían darse cuenta de que una vez más no había sido posible que Sara pudiera quedar embarazada. Y ahora Dios le dice, voy a hacer de ti una nación grande. Luego le dice, y te voy a bendecir. Porque esto era algo obvio, que si Dios lo iba a tomar para hacer de él una nación grande, tenía que bendecirlo, porque una nación requiere, hermano, de tantos requisitos, y hoy en día, para que una nación pueda formarse, son muchos los requisitos. La economía es una de ellas, tiene que poner una cantidad de dinero en el Banco Internacional, etc. Bien, hay muchos requisitos. Ahora, él le dice, yo te voy a bendecir. O sea, Abraham iba a estar en la capacidad de hacer esto. Usted dirá, pero no lo hizo. Pero puso los principios, puso las bases. ¿En quién? En Isaac. En Isaac, él puso las bases. Ahora, esta es la tercera cosa. Te voy a engrandecer tu nombre. Y luego vas a bendecir
a las naciones. Hermano, qué llamado más glorioso. A veces nosotros ya no aguantamos con los que tenemos, ¿verdad? 2, 3 que tenemos ahí, apenas. Ahora Abraham tiene que sacar bendición para usted, para mí. Él tuvo que bendecirme a mí. Fíjese que, por ejemplo, si usted ve, ojalá lo encuentre rápido, si usted me ayuda, la genealogía aquí en Mateo, que dice el verso 1, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, ¿y qué dice? Hijo de Abraham. ¿Usted se imagina lo que representa en cuanto a responsabilidad ser el padre de Jesús? Porque Abraham fue, según la carne, padre de Jesús. Un ser perfecto. Y que Abraham tenía que aportar una bendición para Jesús. No vamos a ver eso en esta noche. Pero Jesús mismo dijo, si fuerais hijos de Abraham. ¿Qué dijo? Ustedes están muy calladitos en esta noche. A ver, platíquenme. ¿Cómo les fue hoy? Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, para que Jesús haya dicho esto. Yo quiero que piense que Abraham fue un hombre que hizo las cosas a un nivel muy alto. Claro, era humano y nosotros podemos señalarle, hay unos 2, 3 errores. Pero usted no ha vivido 120 años, ¿y cuánto lleva? ¿Abraham cuánto vivió? Y Dios le dice a Abraham, Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, no hagas lo que acabas de hacer en el capítulo 16. Y no lo volvió a hacer. En cambio, hoy la gente vuelve a tropezar con la misma piedra. Abraham no. Abraham aprendía. Hermano, este versículo es impresionante para que Jesús lo haya citado de esta manera. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Empero dijo, me queréis matar. Y es que Jesús el humano estuvo en los lomos de Abraham. ¿Lo cree? ¿O no? Ok, el papá de María, ¿usted cree que estuvo en los lomos de Abraham? Sí. La Biblia dice en Hebreos que cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, también Leví entregó los diezmos porque Leví, el hijo de Jacob, estaba en los lomos de Abraham. Y si estaba Leví, estaba Judá. Y si estaba Judá, estaba los padres de Jesús. No dije de Cristo, dije de Jesús, el humano. Para que no vaya a pensar que estamos diciendo una blasfemia, ¿no? Entonces, Cristo, o Jesús, perdón, según la carne,
pues definitivamente estuvo en los lomos de Abraham. Solo le estoy diciendo esto para que usted piense al hombre que Dios escogió. ¿Y qué era el propósito de Dios? ¿Era Isaac el biológico? Sí, lo era. Pero Dios miraba más allá. Era Cristo. Y en Cristo Dios miraba más allá. Era usted. Era yo. El propósito de Dios para con la simiente de Abraham se extendía más allá de la simiente biológica. Se extendía a la simiente espiritual, la cual somos nosotros. Bien, entonces en el capítulo 12 y verso 2, hemos leído que Abraham iba a ser bendición. Ahora yo pregunto, ¿será que Cristo ha sido bendición al mundo? Y ahí está Abraham, aportando la bendición. Para que Jesús pudiera nacer en esta tierra, tuvo que haber un Abraham. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Lo leyeron, verdad? Amén. Bien. Entonces, ahora vamos a ir un poquitito cómo necesitaba vivir este hombre. Porque a veces la gente quiere agradar a Dios, pero se quieren agradar a sí mismo. Quieren agradar incluso a la familia. Y cuando digo agradar a la familia, porque a veces la familia quiere hacer cosas que a Dios no le agradan. Y hay que agradar a la familia. Y Abraham tuvo un poquito de problema con Lot, pero llegó el momento que entendió que no se trataba de andar juntos. El llamado era para Abraham, para Isaac, para Jacob, ni siquiera Esaú. Era para Jacob. Y luego 12 tribus. Y de esas tribus nosotros podemos ver, hablando de los patriarcas de cada tribu, hermano, actitudes diferentes, acciones diferentes, maneras de comportarse, conducirse. No todos tomaron el mismo espíritu de responsabilidad. ¿Qué me dice usted de la tribu de Dan? La primera tribu idólatra, hizo ídolos. Ahora, podemos hablar de Leví, podemos hablar de Judá, podemos hablar un poco de José o en todo caso Efraín. Y dependiendo cómo caminó cada uno de ellos, ¿sabe usted que Leví y Simeón eran personas que su padre había prácticamente desechado, pero se redimieron en un momento? Y cuando ellos se redimieron, Leví alcanzó un nivel, un grado precioso que le fue confiado el sacerdocio. Pero ellos habían hecho algunas cosas no gratas delante de Dios. Entonces los propósitos o el propósito de Dios tiene que ver mucho cómo nosotros entendemos, cómo nos relacionamos con Él. Y aquí vamos a empezar ahorita en el verso 7. Dios le dijo lo que ya leímos en el verso 2. Ahora en el verso 7, Él ha llegado a la tierra de Canaán.
ha salido. Nosotros lo leemos rápido acá y fácil, pero esto le llevó mucho tiempo y muchas situaciones complicadas. Pero llegó, verso 7, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, mire, Dios se le aparece, y Dios no va con Abraham y le dice, Abraham, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en todo el camino? No. Abraham es muy práctico. Dios es muy práctico. A Dios le interesa que Abraham sepa que hay un plan divino, hay un propósito divino con su simiente. Dios se le aparece para decirle, mira, Abraham, a tu simiente daré esta tierra. Sabemos que Abraham no tiene hijo, pero Dios le está diciendo a tu simiente. Y Abraham tiene que creer. Dios está haciendo un trabajo de poder potenciar la fe de Abraham. Y yo me imagino a Abraham llegando con Sara y le dijo, fíjate que se me apareció Dios y lo único que me dijo fue que esta tierra va a ser para nuestra simiente. Y no sé si Sara se rió ahí también, ¿verdad? Que era su costumbre reírse. Entonces, nosotros comenzamos a ver una actitud de Abraham. Y Abraham dice, si aquí hay un negocio, hay un trato, si aquí hay una propuesta, vamos a tratar de que se lleve a cabo. Y lo que usted va a encontrar acá en este verso, y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Esto es lo glorioso. Todo hombre que recibe de Dios el llamado a salvación tiene que entender que no puede vivir sin hacer un altar al Señor. Esto habla de una vida de comunión, de relación, de sacrificio con Dios. Implorar siempre el favor de Dios, de estar dispuesto a poner siempre en el altar el sacrificio. Y vamos a comenzar a ver que Abraham siempre, a donde se movía, lo primero que él hacía era un altar. Porque Abraham dijo, bueno, si a mí Dios me está ofreciendo esto, pues tengo que tener una relación con Él. Tengo que agradarlo. Y aquí empezaba, hermano, el asunto. Empezaba. Abraham no sabía todo lo que esto iba a llevar. Bueno, de hecho son 25 años. En 25 años pasan muchas cosas. En 25 años, Abraham tiene que ser un hombre comprometido con Dios, responsable con Dios. Esto es lo primero. Y aprender una dependencia, a aprender una confianza con Dios. Y bueno, lo que se requiere es un altar. Y Abraham imploraba el favor de Dios. Abraham, hermano, mantenía una comunión con Dios. No se puede vivir sin el altar. Cada persona tiene que tener su altar personal. Me recuerdo una vez llegué yo a visitar a un pastor y estaba ahí trabajando en su iglesia y le digo yo, ¿qué pasó? Me dice, aquí levantando el altar del Señor. Estaba trabajando.
porque necesitamos prender el fuego del Señor aquí, me dijo él. Hermano, eso es algo que todo hombre, toda mujer hoy en día necesita saber, necesita entender. No era asunto de que Dios le dijera a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, vete, y llegó Abraham, y allá pues Abraham que mirara qué hacía. No, Dios inmediatamente que él ha llegado, se le aparece y le dice, mira, esta tierra se la voy a dar a tu simiente. Abraham le responde con un altar, con una gratitud. ¿Se recuerda usted cómo respondió David cuando Dios le hizo saber el propósito que él tenía con él? Si alguien tuviera ese versículo, me gustaría. Yo ahorita no recuerdo si es Samuel o es Reyes. No sé si es segundo libro de Samuel. O es Reyes. Y tanto que he pasado yo por ahí, y ahora. Capítulo 7 de segundo libro de Samuel, ¿verdad? Capítulo 7, sí. Hermano, cuando Dios visita a alguien, tiene que estremecerse, y tiene que reflexionar, y tiene que decir cuál es mi responsabilidad. No solamente estar agradecido, porque a veces hay personas en el cristianismo que solo piden bendición, bendición, y que Dios me bendiga, pero no se dan cuenta que la bendición hay que trabajarla. Pero bueno, eso no es lo que quiero en esta noche, aunque tiene parte. Pero mire esto que leemos aquí, es impresionante. ¿Sí es el 7? Amén. Él dijo, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me traigas hasta aquí? A veces nosotros no reparamos en pensar que el llamado de Dios para nuestra vida tiene implicaciones. Claro, implicaciones para bien, pero nosotros tenemos que atender a ese propósito con una vida como Dios quiere, como Dios pide. Y Él dice aquí, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues que también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es ese el modo de obrar del hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Tú pues conoces tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has obrado por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú,
ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Cuál? Dejemos ahí. Está muy bien. Lo que quiero es que David fue impactado porque Dios puso sus ojos en él. Nunca, quizá él, había sentido el peso. Porque esto es importante saber. Abraham hoy está sintiendo el peso del llamado de Dios. No podemos ser cristianos que nos sintamos livianitos, no sentimos ningún peso. Esta es la primera cosa que quería hablar, la personal. Hay un versículo que dice, o la palabra de Dios a ustedes solo ha llegado. No sé si es Corintios, capítulo 14. ¿Por qué quiero citar esto? Porque el hombre no puede ser, hermano, verso 36 del capítulo 14, que, dice el apóstol Pablo, ¿ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solos ha llegado? No. Hermano, lo primero que usted puede leer en Isaías capítulo 2, saldrá la palabra de Jerusalén. Dios tomó hombres. Los corintios se sentían infatuados, hinchados, ya sabían un poquitito de Biblia y el apóstol dijo, ¿a ustedes solo os ha llegado la palabra? Hermano, tienen que haber hombres que sientan el compromiso, que sientan la responsabilidad. Y no se puede actuar tan irresponsablemente como lo estaban haciendo acá. Abraham tenía que transmitir un mensaje, una estructura, una enseñanza a los suyos, pero primero comenzaba con él. Y saber de que el que le iba a capacitar era Dios. Mantener, hermano, ese espíritu de humildad es importante. Jesús creo que lo dijo, nada puede recibir el hombre si no le fuere dado de arriba. Los corintios creían que ahí había surgido la revelación, la palabra. Se sentían hinchados. ¿A vosotros solo os ha llegado? Así dice. ¿Que ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Era Corinto, Jerusalén? No. ¿O a vosotros solos ha llegado? Entonces Abraham tenía que saber que es una cadena. Y hay que tener reconocimiento, gratitud. Y lo primero es que Abraham tiene que tener una gratitud con Dios como la mostró David. David se asombró y dijo, lo que tú estás haciendo me sorprende. Y luego lo que hace David es tomar a su hijo, instruirlo, enseñarlo. Salomón hizo lo mismo con Roboam. Usted puede leer el capítulo 3 del libro de Proverbios. Una instrucción para su hijo. Usted puede leer el capítulo 72 de los Salmos, una oración de David para Salomón.
¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque Abraham, primeramente, tiene que ser responsable de sí mismo, porque él tiene que transmitir a su simiente. Y no solamente con palabras, tiene que hacerlo con hechos, con conducta, con la manera de vivir. Entonces Abraham se torna en un adorador a Dios. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 4? Leo antes de regresar a Génesis. Porque Abraham recibe la visita de Dios, porque Dios tiene un propósito para su simiente y Dios se lo declara ahí. Y Abraham, dice la Escritura, levantó un altar al Señor. Abraham dijo, aquí tengo que ponerme serio. Y tengo que humillarme, tengo que adorar, tengo que entregar, tengo que dar. Si él hubiera sabido lo que le tocaba en unos añitos después, cuando Dios le dijo, ofréceme a tu único, al que tú amas. Abraham estaba muy familiarizado con los altares, con entregar, con poner el holocausto, con dar. Ese es el nivel de hombre que Dios está tomando para bendecir al mundo. Capítulo 4, verso 20 dice, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes, ¿qué dice? Fue esforzado y edificaba un altar y le daba gloria a Dios. Y no venía el hijo, él seguía esperando y levantaba un altar y seguía creyendo y se esforzaba y le daba gloria a Dios. Eso es lo que, hermano, nos ha hecho falta en nuestros hogares, como padres, como madres. Saber darle gloria a Dios en medio de, hermano, nuestra espera. En medio, hermano, de la responsabilidad que necesitamos tener para con Dios. Regresemos a Génesis. ¿En dónde andamos? Capítulo 12 todavía, ¿verdad? Bueno, Abraham edificó un altar. Llegó a la tierra en el valle de Moré, donde estaba el cananeo, y se le apareció Dios ahí y edificó un altar. Y él no dijo, yo creo que aquí no me voy a quedar, me voy a mover otro poquito más allá. ¿Para qué hago altar? Hay gente que así dice, no, hoy para qué oro, mañana no tengo tantas cosas que hacer, mañana lo hago. Y ese mañana no llega. A veces la gente va dejando para otro día la búsqueda, la consagración, la responsabilidad de servir al Señor. Abraham se iba a mover. Y Abraham dijo, Dios entiende de que para qué me voy a esforzar ahorita en hacer un altar. Si de todas maneras no me voy a quedar aquí. Verso 8 dice, pasóse de ahí a un monte, al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo, ¿qué dice? A Betel. Al occidente y Jai al oriente. Mire dónde estaba Abraham, en medio de estos dos lugares. Jai, ¿qué quiere decir? Ruina, destrucción. Betel, ¿qué es? Casa de pan. Siempre hay dos opciones. Siempre hay dos caminos. Y tres mujeres.
No crean que la vi. Pero es que ahora hasta en las noticias anuncian las novelas. Yo no creo que sea bueno ver novelas. Pero ahora hasta hay hombres que les gusta. Triste, ¿verdad? Como tiene que haber igualdad. Hermano, siempre hay dos opciones. Pero mire lo importante. Llegó a Betel, puso su tienda en Oriente. Jai estaba al oriente. ¿Y qué dice la escritura ahí? Ahí no se le había aparecido. Pero esto habla del compromiso que Abraham había adquirido. Él dijo, yo no puedo vivir mi vida sin una relación con Dios, sin un sacrificio. Sí, porque hay gente que adora a Dios cuando hay un poquito de unción. Y se nos cuelan, se nos meten. 2, 3 son los que provocan el fueguito y se mete el montón. Parecen marshmallows. Así se dice. Si todos provocáramos de que el fueguito se prenda, sería lindo. Pero hay que aprender. Es una responsabilidad. Es un deseo. Y es que Dios tiene propósitos. Hermano, yo quiero que usted piense, no son propósitos que quedaron allá estancados cuando Abraham murió. Y eso no existe el día de hoy. Dios tiene propósitos para su vida, pero el cielo será un lugar de sorpresas tremendas, porque ahí Dios nos va a decir, mira, tú hubieras podido hacer esto, 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 esto y esto, pero ¿te recuerdas que algunas veces yo te decía a las 4 de la mañana, levántate y ora? Y tú lo que hacías, agarrabas la sábana, te dabas vuelta para el otro lado, decías, mi sueño es más sagrado que Dios. Muchas cosas nosotros podemos desperdiciar. ¿Sabe usted cuando Jesús les dijo, hasta aquí nada habéis pedido? ¿Sabe qué les estaba diciendo Jesús? Ustedes tuvieran más, pero no piden. Y es que no se trata solo de extender la mano. Porque hay personas que piensan que solo se trata de pedir y recibir, pedir y recibir y recibir y recibir. No, 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 no. Este es ida y vuelta. Y Abraham ha entendido eso. Y es que Dios le ha dicho, mira, tu simiente va a heredar esta tierra. Y yo voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham dice, ¿y cómo le hago? Bueno, el que me está prometiendo sabe cómo esto va a pasar. Ahora, lo que yo voy a hacer es estar cerca de él. Edificó ahí un altar. Vayamos al capítulo 13. Ya se fue el tiempo. Esto aconteció después de que se separó de Lot. Abraham entendió. Y es bueno que usted haga apuntes. Usted diga, ¿tengo yo que separarme de algo? ¿Tengo yo que dejar algunas cosas? ¿Quiere usted avanzar? Porque Dios no le dio todo el plan, todo el esquema. No le dio todo el mapa completo. Poco a poco se lo va revelando. Poco a poco se lo va dando.
Ahora viene y le dice, ya le ha dicho que va a ser una nación grande. Él sabe en términos generales, pero ¿cómo se va a llevar a cabo todo esto? Ahora él está en el capítulo 13, después de que se separó de Lot, le dice Dios en el verso 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el aquilón y al mediodía y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente, y ahora le agrega, para siempre, para siempre. Dios descubriéndole pequeños detalles muy, muy importantes. Abraham dice, wow, el Señor me está entregando una escritura aquí, eterna. Y aunque se opongan los palestinos, y aunque se oponga la ONU, pero Dios entregó un título de propiedad eterno. Él dice, te la voy a dar para siempre. Porque a Abraham le costó separarse de Lot. Lo amaba, era su sobrino, pero las cosas con Dios son como tienen que ser. Y no voy a explicar eso, pero es importante entenderlo. Entonces, Dios le dice, te la voy a dar a ti y a tu simiente. Y luego le dice en el verso 16, y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Había que caminar la tierra. Y Abraham, estoy cansado, Señor. Mejor mañana. ¿Por qué no vienes mañana? Dice el verso 18, Abraham, pues, removiendo su tienda, es que había que remover la tienda. ¿Usted se ha movido de casa alguna vez? ¿Cuántos se han movido de casa? Ay, eso es terrible. Yo creo que nosotros todavía tenemos cajas que no hemos desempacado después de 8 años. Nosotros nos hemos movido como 3, 4 veces, ya parecíamos Abraham, nosotros también. Qué duro. Sí, yo vine aquí a vivir en un lugar que ustedes ya saben por primera vez. De aquí me tuve que ir al Valle de San Fernando de nuevo. Viví 6 meses ahí, regresé aquí a vivir a una vez, luego un apartamento, luego nos fuimos allá con Noé a Goleta, luego allá a la Fellowship en La Mesa, de ahí para aquí por la Foothill y de ahí para allá. ¿Cuántas veces? Y cada vez que nos movíamos era una aflicción tremenda. Porque no era solo de empacar y llevar. Cada vez había que pagar un poquito más. Y donde estaba yo pagando, apenas pagábamos. Fueron angustias, pero sabe que Dios sabe y conoce que yo temblaba por dentro en algunas ocasiones. Pero yo decía, Señor, si tú me has dado para salir adelante aquí, tú me vas a dar allá. Y tú me vas a dar allá. Tú vas a proveer. Y proveyó. Hermano, Abraham tenía que desarmar la tienda. Acabamos de ir de camping, ¿no? Usted sabe lo que significa. ¿Cuánto les gustó? Ir a armar y desarmar en 3 días. Y no sabemos cuántos días duró Abraham acá. Y Abraham cargaba, hermanos, siervos, hacienda, pollos, chompipes, de todo. Sí, tenían que sobrevivir. Hoy nosotros no nos movemos con vacas, bueyes, cabras, como se tenían que mover ellos en aquel tiempo.
Porque hoy todo es muy cómodo, usted solo se mueve y al rato dicen, mañana voy a la tienda, lleno la refrigeradora. Y va a la tienda y problema resuelto. Había que mover mucho. Abraham, pues, verso 18, removiendo su tienda, vino y moró en el alcornocal de Mamre, que es en Hebrón. ¿Y qué dice ahí la Escritura? Y volvió a edificar un altar, un hombre de responsabilidad espiritual. Esto es lo que Dios toma para su servicio. Yo siempre he dicho, Dios no toma negligentes, perezosos. ¿Sabe cómo fue que Dios tomó a Amós? ¿Cómo fue que tomó a Gedeón? No solamente era valiente, sino que trabajador. Porque ninguno quería bajar a recoger el trigo. Y este hombre dijo, yo voy. No importa si vienen mis enemigos, si tengo que luchar contra ellos, si me matan, pero yo necesito recoger el trigo. Y cuando Dios vio esa acción, Dios dijo, Gedeón, Gedeón, ven para acá. Tú vas a salvar este pueblo. Tú lo vas a libertar. Abraham se echó al hombro no solo la carga de cuidar de su esposa, de cuidar de su hacienda, sino de cuidar de la vida espiritual. Y esa es un área que, hermano, se desatiende muchísimo hoy. No nos importa cómo anda nuestro espíritu, cómo está nuestra relación con Dios, no nos importa. Edificó ahí un altar. El tiempo se nos fue. Creo que voy a ir al capítulo 18 y termino. Esto ya lo leímos una de estas noches. Esta es la segunda cosa. Bien, vemos a Abraham, un hombre responsable. Aquí no tiene hijos. Pero Dios ha visto que este hombre no solamente quiere vivir una relación con Dios, sino que él va a ser un hombre responsable de guiar bien a sus hijos, de guiar bien a su familia. Es que Dios quiere hacer de él una gran nación. ¿Y cómo la va a hacer? Tomando a su simiente, tomando a Isaac, tomando a Jacob, tomando a los 12 tribus o los 12 patriarcas. Y cada uno de ellos tiene que ser instruido. Si usted ve a Isaac, dice la Escritura que cuando le llevaban a Rebeca, él iba a orar. Responsable. Él salía siempre en la tarde a orar. Cuando su esposa tenía problemas de que no quedaba embarazada, era estéril, ¿qué fue lo que hizo Isaac? Oró a Dios. Así fueron ellos. Así fueron enseñados. Entonces, Abraham está dejando principios, fundamentos en su simiente que los van a llevar a poder tener una nación. Pero termino citando este capítulo. Había más para hablar de lo que Abraham hizo de una manera muy personal, el altar, el altar. Verso 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Esto habla de que la relación entre ellos dos se había estrechado tanto. Ya eran amigos. Dios lo llamó su amigo. Jesús, en el capítulo 15 de San Juan, dijo, el siervo nada sabe de lo que hace su Señor.
Pero a ustedes yo les voy a decir todo lo de mi Padre. Ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Porque en categoría de amigos, ustedes están con la licencia de poder conocer todas mis cosas, todas las cosas del Padre. Se presenta Abraham y dice, yo no le voy a encubrir, Dios a Abraham y le dice, yo no voy a encubrirle lo que voy a hacer. Esto habla que los altares han funcionado. La relación de Abraham se ha estrechado con Dios. No viva de lejos con Dios. No sea pariente lejano. Amén. Dios no es suegra. Porque así dicen los ingratos, ¿verdad? Que viva mi suegra, pero lejos. No viva lejos de Dios. Viva lo más cerca que usted puede. Todos los días, arrodíllese en su cama. En las noches, por las mañanas. Hágalo. O busque un lugar. Hágalo. Y entonces Dios va a ir revelando el propósito que tiene para con su vida. No se puede vivir sin esa responsabilidad. Aquí nosotros vemos que la relación ha crecido y Dios dice acá, ¿cómo le voy a encubrir yo a Abraham lo que tengo que hacer? Verso 18. Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte. Y Dios sigue con su propósito. Y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra. Dios dice, yo tengo un gran proyecto con Abraham y Abraham se ha fundido conmigo en ese proyecto que se mantiene en una relación constante conmigo. Abraham ya no podía vivir sin eso. Entonces, la Biblia dice, porque yo lo he conocido. Él ha visto cómo es Abraham. Porque yo lo he conocido. Sé que mandará. Esa palabra mandará quiere decir instruir aquí. Enseñar. Sé que mandará, oiga esto, a sus hijos y a su casa después de sí o después de él. Él le va a trasladar las instrucciones. Abraham va a morir y estos hijos van a quedar con los principios que este padre ha puesto de adoración, de alabanza, de esforzarse en la fe, de creerle a Dios, de separarse de lo que tienen que separarse, de obedecer al llamado de Dios. Todo esto fue transmitido. La tradición se transmite verbalmente o por conducta o actitud o ejemplo. Dos maneras de transmitir algo a la siguiente generación o a nuestros hijos. Él dice, después de sí. Y mire, que guarden el camino de Jehová. Abraham había entendido que había que caminar con Dios, en Dios, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que Dios pueda hacer venir en Abraham, ¿qué dice? Todo lo que le ha prometido. Hermano,
Dos cosas importantes. Seguiremos después hablándoles un poco de la bendición que pueden aportar los padres a sus hijos. Ya cuando eran un pueblo grande, iban para Canaán, Dios les dio leyes, ¿y qué fue lo que Dios dijo? Esto le repetirás a tus hijos, andando por el camino, acá, allá. Hay que instruir a nuestros hijos. Y enseñarles el camino del Señor. Y que aprendan a hacer justicia. Es muy importante. Póngase de pie. Bendito el Señor para siempre. Vamos a ministrar la cena del Señor en esta noche. Hacemos una oración. Voy a pedirle, por favor, a